Bueno, pues continuamos ya con la última ponencia de esta mañana. Sí que me gustaría, desde la sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, pues también daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia, porque me parece que desde la sección pues también hemos colaborado y trabajado en estas de manera importante en estas jornadas. Por lo tanto, bueno, me toca daros esa bienvenida a nosotros. El tema de la evaluación psicopedagógica, que hemos invitado al doctor José Muñiz, que creo que es la persona idónea y que más conocimientos tiene sobre el tema de evaluación, y lo digo así de claro, es un tema para mí nuclear y a la vez delicado. La evaluación psicopedagógica, bueno, es un conjunto de instrumentos que desde la orientación todos utilizamos. Y cómo lo utilizamos, pues ahí supongo que él nos sabrá decir, pues realmente, bueno, pues algunos datos que creo que pueden ser importantes para el buen uso de los instrumentos. Me preocupa, y a lo mejor algunos lo conocéis, pero bueno, por daros una pincelada, la Orden 1493-2015 de 22 de mayo de la Comunidad de Madrid, en su artículo 4, evaluación psicopedagógica, en el punto 2, dice lo siguiente: el responsable de la realización de la evaluación psicopedagógica será en todo caso, un profesor de la especialidad orientación educativa del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, el orientador del centro de educación especial, y aquí viene lo bueno, o quien cubra las funciones de orientación educativa, quien cubra. Por lo tanto, me parece muy grave esa última frase. Bueno, y para una pequeña presentación, pues el doctor don José Muñiz, catedrático de Psicometría de la Universidad de Oviedo, supongo que al ser del norte no quita que sea igual de cariñoso que Rocío, fue presidente de la ITC y de la Asociación Europea de Metodología, dirige Psicotema, y tiene distintos libros, y todos ellos, o algunos de ellos, pues desde la teoría clínica de los test, teoría clásica de los test, teoría de la respuesta a los ítems y muchos más. Y yo creo, me parece que la última vez que le oí, que ibas a ser el decano de toda la Facultad de Oviedo, no de Psicología. Estás ahí, casi alcalde de Oviedo, o sea que realmente es una persona que yo le tengo al mismo tiempo mucho cariño y un gran respeto por su conocimiento. Así que os dejo con él, que seguro que vamos a aprender muchísimo. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los organizadores, al colegio. Para mí siempre es un placer venir a Madrid. Yo estudié aquí, como muchos sabéis, en la Complutense. Trabajé aquí muchos años, desde el 77 hasta el 84, o sea que me tocó una época muy bonita de Madrid. Y luego volví a mi tierra, pero vamos, mantengo siempre a Madrid en el corazón, y siempre que vengo, es que una vez que tienes el imprinting de las porras y los churros y estas cosas, entre otras cosas, o la tortilla de aquí al lado de Casa Paco, ¿no?, que ayer por la noche mismamente caté, pues bien. El tema también me gusta mucho porque yo soy maestro de origen y di clase muchos años a críos, por lo tanto siempre estaba metido con el tema de la educativa. Y bueno, por último, este lugar, pues hombre, me recuerda a uno de los maestros de la psicología, decano de Somosaguas, Jesús Amón, que era un jesuita de pro y que por lo tanto estamos un poco en su casa, ¿no? Bueno, voy a compartir algunas ideas con vosotros. No traigo soluciones finales ni la última palabra en nada, uno ya se ha acostumbrado a eso, pero bueno, espero que por lo menos sea estimulante lo que os voy a comentar en este campo, como tú has comentado, tan importante de la evaluación psicoeducativa, ¿de acuerdo? Yo tengo como 3 objetivos y una idea para esta charla. Me ha resultado muy difícil prepararla, porque si fuera para dar un curso entero de un semestre o 2, nada, ningún problema, pero sintetizar como en 45 minutos es complicadísimo, entonces que es siempre difícil. Los objetivos que yo persigo en estos 45 minutos es, bueno, profundizar un poco en el problema de la evaluación psicoeducativa, comentaros por dónde van los tiros de las nuevas tendencias, el futuro de la evaluación, y, como ahora está muy de moda, como objetivo transversal, estimular vuestra pasión evaluadora, ¿no?, como psicólogos y psicólogas educativos. Y una idea para mí, que es así que tengo por cierta, es que el psicólogo o la psicóloga educativo
es el profesional en el contexto educativo experto en evaluación. No hay otro. O sea que ese papel os corresponde, clarísimamente corresponde. Y por lo tanto es muy importante la formación en este ámbito. De los otros, luego los comentaré, que componen el mundillo, entre comillas, de la educación, es que no va a haber otro. Siempre que haya un problema de evaluación van a acudir al psicólogo o a la psicóloga. Por lo tanto es un campo que no hace falta casi que reclaméis, porque os cae por naturaleza, evidentemente. Y claro, hay que estar formado, ¿no? El esquema que yo voy a seguir en la charla voy a daros una breve introducción general. Voy a comentaros qué áreas veo yo más potentes para la actuación evaluadora de los psicólogos educativos, comentaros los nuevos desarrollos y dar unas ideas sobre por dónde van los tiros, las perspectivas de futuro, los expertos dónde están haciendo sus investigaciones y demás. Este es el plan, o sea que, visto el plan, si alguien quiere marchar sin acritud, podéis marchar perfectamente sin ningún problema, ¿no? Vamos con esa introducción. Primero, un poco para centrar el tema, hay como tres grandes posibilidades de hablar de psicología psicoeducativa, ¿no? Podría centrarme, que no lo voy a hacer, yo lo anticipo, en las cuestiones teórico-epistemológicas fundantes, como los fundamentos de la evaluación psicoeducativa, las categorías versus dimensiones, no lo voy a hacer aquí. Voy a hacer un poco, delimitar un poco los campos que veo yo más importantes, las variables sobre las que el psicólogo educativo tiene que estar muy formado para evaluarlas, es un aspecto sustantivo, y luego voy a comentaros cuestiones de carácter básico transversal, es decir, de instrumentación, de avances tecnológicos, este tipo de cosas. O sea, que en eso voy a centrar un poco de todas las posibilidades que habría de hablar de psicología educativa, ¿no? de evaluación. La primera cuestión que hay que tener clara, esto es una obviedad, me diréis todos, es que este esquema no es negociable. Un profesional siempre hace evaluación rigurosa para generar un diagnóstico preciso y que ello propicie una intervención basada en evidencias eficaz. Si falla este esquema, se acabó la historia. Por lo tanto, donde yo me voy a centrar es en la evaluación rigurosa, que es fundamental, porque si fallas ahí, todo lo demás no va a funcionar, ¿no? A veces esto tan obvio y tan evidente, que es evidente para la psicología educativa, que es evidente para la psicología clínica o para la medicina general, me da igual, pues se olvida. Por lo tanto, hay que poner mucho tiento, mucho cuidado en la evaluación rigurosa de las variables que en cada momento cada uno maneja, evidentemente, ¿no? Bien, recordar a un clásico, a Paul Mill, que ya en el 54 publicó aquel libro es para hablar del paso de la evaluación al diagnóstico, dos palabras. Mill lo que vino a decir, acaban de reeditar el libro, él llamaba a este libro Mi inquietante librito, porque hablaba de la importancia de combinar los juicios clínicos con los datos empíricos o las fórmulas. Y el libro versa a todos creo que nos habrán obligado a leerlo en nuestras carreras, pero es clave. Una advertencia, siempre combinar datos empíricos con juicios clínicos. Nunca tomar decisiones, por fundadas que parezcan, basadas meramente en las impresiones, en las entrevistas, etcétera, porque cometeréis graves errores. Esto es una obviedad. Bueno, casi todo lo que voy a decir va a ser bastante obvio, ¿no? Pongamos un caso práctico. Imaginaos que hay un diagnóstico de un niño con el trastorno de atención con hiperactividad, lo hace una psicóloga y los padres la demandan. Y le alegan poca objetividad en la evaluación y, bueno, solicitan de entrada 1 millón de euros. ¿No creáis que esto cada vez es más frecuente? Y la juez solicita a la psicóloga evidencias empíricas sobre la objetividad de su evaluación. Esto es un caso muy factible, es un poco una pesadilla, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir. La pregunta es, ¿la psicóloga sabrá defenderse adecuadamente o no sabrá? ¿Es capaz de presentar evidencias empíricas convincentes ante la jueza o ante el juez de la objetividad de su evaluación? Esta es la cuestión. Si ocurriera que alguno de vosotros no fuese capaz, tendrá problemas. No solo ante el juez, ante los padres, ante los colegas y ante la responsabilidad ética y deontológica que asume que toda evaluación tiene que estar basada en evidencias empíricas. Luego la citaré, pero la norma ISO 10667, que desarrollamos una comisión internacional hace unos años y que trata de todo lo relativo a la evaluación de personas, la línea básica que traza es: toda evaluación, sea como fuere, tiene que estar siempre
basada en evidencias empíricas. Y esto pasa continuamente. Yo acudo a muchísimos juicios por cuestiones como técnico, como perito, y ya los jueces son sofisticados en estas cuestiones, ¿no? Si vosotros hoy, cuando salgáis de aquí, esperemos que no, vais muy contentos, si la policía os pone una multa por exceso de velocidad, teníais que ir a 50 y en la Casa Campo, si no lo han quitado, era 50 y vais a 70, y un poco en plan chulesco le preguntáis al policía, pues no os aconsejo que lo hagáis, oiga, ¿ese radar tiene precisión para multarme? Pues el policía os contestará de una manera muy sin alterarse. Si mire usted, este radar tiene una precisión de +/-5 y está homologado con el BOE tal. Pues la psicóloga debería de contestar a la juez o al juez de esa manera. No, mire usted, esta prueba está aquí, tiene estas características, tal. Esto es la esencia de mi intervención, hacer un poco consciente de que cuando evaluamos tenemos una responsabilidad ética y deontológica, porque entre otras cosas estamos escribiendo una línea en el currículum de la persona y eso es muy responsable. A veces la gente es muy alegre con estas cuestiones, ¿no? Y es muy importante estar concienciado de ese tipo de cuestión. Bueno, espero que después de la charla, si os estuvieseis en esta situación práctica, diríais, bueno, esto no hay ningún problema, ¿no? Faltaría más. Evaluar en un contexto siempre es complicado, hay que decidir por dónde empiezas, qué evalúas, si son personas, son instituciones, quién evalúa, es decir, en definitiva, tienes que tener un modelo. Y en el fondo, evaluar en el contexto educativo es dar respuesta a estas 7 cuestiones. Si tú sabes responder a estas 7 cuestiones, que os habrán enseñado en la carrera, ahora, a mí casi siempre me llaman para contestar a la D, por metodólogos y los métodos que se utilizan, los test y tal. La mayoría de las veces cuando yo hago consultorías, yo digo, mira, olvídate de si la instrumento está bien o mal, es que has metido la pata en el paso 2, en el 1, y es que es inútil. Es decir, casi yo os diría que lo mío, mi especialidad es casi lo menos importante. Es lo que realmente, si no lo sabes, llamas a alguien que te ayude. Entonces, lo que voy a hacer es, este es un modelo clásico, alguien puede decir, hombre, yo creo que ahí a esas 7 cuestiones falta una octava. Entonces yo casi os aconsejaría que no lo dijeseis luego en las preguntas, sino que lo publicaseis, porque os haríais un huequecillo en el mundillo de los expertos, ¿no? Voy a decir 2 palabras, no puedo decir mucho, porque sobre cada una de estas cuestiones centradas en el contexto educativo. ¿Qué se evalúa? Etcétera, ¿de acuerdo? Este es un poco el plan. Vamos a ver, ¿qué se evalúa en el contexto educativo? Entonces, claro, esto es inmenso, pero por lo menos tener claro, yo soy muy obsesivo de que la gente tenga panorámicas globales claras antes de profundizar en una, porque si no, como que anda la gente muy perdido, ¿no? Es muy importante tener claro la panorámica general. Lo primero, lo que ya se citó antes aquí, la fórmula en torno a la cual gira todo en el contexto educativo es esta, una clásica. La educación es instrucción más carácter, entendido carácter en sentido amplio, las características de la persona, tanto, luego lo comentaré un poco. Por lo tanto, las variables que los psicólogos educativos van a evaluar están ahí, están contenidas en la fórmula. A esta si le añadimos la otra siguiente, que son un poco las leyes de la gravedad del contexto educativo, que es que el rendimiento es igual a la capacidad por el esfuerzo. Pues ahí está todo. Ahí está todo lo de donde el foco de donde emanan todas las variables que el psicólogo o la psicóloga educativos van a tener que evaluar, ¿no? Está clarísimo. En España damos mucha más importancia a la instrucción que al carácter. Los anglosajones dan mucha más importancia al carácter que a la instrucción. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué dijo Churchill? Esta guerra se ganó en los campos de juego de Eton, en el sentido de que el carácter de la famosa frase "Don't give up", nunca te rindas, eso no está en la instrucción, está en el carácter. Es muy importante esto en el contexto educativo, nos falta añadir muchísimo más en el contexto español. Bueno, evaluar la instrucción, pues ahí tenéis los modos de evaluarla. ¿Sois expertos en cada uno de ellos? La instrucción solo se evalúa con esas fórmulas, no hay otras. Es decir, que esto es un campo cerrado. O se evalúa la instrucción con preguntas cortas, con problemas. Yo doy muchos cursos sobre evaluación de la instrucción, a profesores sobre todo, pero los profesores no saben, o sea que probablemente acudirán al psicólogo educativo. El psicólogo educativo tiene que saber qué pros y qué contras tienen las preguntas amplias, qué son las rúbricas, cómo se evalúan objetivamente, cómo se evalúa la fiabilidad interjueces, etc. Porque va a ser él o ella al quien acudan. Esto los maestros no lo saben.
Esto los profesores de instituto no lo saben. Por lo tanto, ahí está, ¿no? La evaluación auténtica, famosa, porque ha dado en denominarse portafolio, o las pruebas objetivas, los test, qué pros, qué contras tienen. Obviamente yo no puedo entrar aquí en cada uno de ellos, pero tenéis que ser conscientes de que esto es campo de vuestra especialidad, evidentemente, y que van a acudir a vosotros para que les digan, oiga, ¿qué es mejor que haga? ¿Una prueba objetiva o una prueba amplia para evaluar instrucción? Estoy hablando de instrucción. Alguno de vosotros puede decir, hombre, es que a mí la instrucción no me compete. Claro que te compete. Tú estás ahí en el ajo. Y los que están ahí, el maestro esto no se lo han enseñado. Al pedagogo no se lo han enseñado adecuadamente, por regla general. Al profesor de instituto tampoco. Por lo tanto, que sepáis que hay un campo de especialización increíble, ¿no? Solamente para la variable instrucción. Ahí tenéis unos modelos psicométricos clásicos, no pondré ninguna fórmula, ya sabéis la regla de oro. Cuando en un libro, cada vez que aparece una fórmula, se pierden la mitad de los lectores. Bueno, pues eso puede aplicarse también a una conferencia perfectamente. Los test referidos al criterio es el modelo más clásico para la confección de todo tipo de evaluaciones de carácter de la instrucción. También la teoría de la generalizabilidad. El carácter, en sentido amplio, naturalmente, ¿no? Tenéis que evaluar las AC con C, las actitudes, escalas tipo Likert. Todo el mundo controla bien cómo se construyen, cómo no se construyen, qué problemas tienen, pues es fundamental, porque si no, no se pueden evaluar las actitudes, ¿no? Likert se ha impuesto, aunque nuestro preferido es Thurston, con su modelo, ambos propusieron casi al mismo tiempo los modelos para medir actitudes en los años 20 y 30, pero el que se ha impuesto es el sencillo, es el de Likert, que le vamos a hacer. Las aptitudes, no olvidéis, rendimiento académico es igual a capacidad por esfuerzo. Para evaluar las variables de capacidad, las aptitudes. Si tú quieres hacer un diagnóstico, evidentemente tendrás que tener un dibujo, un perfil de las con P, aptitudes. Modelos de inteligencia, modelos de aptitudes, etcétera, etcétera. Y personalidad, pues desde los 5 grandes hasta el 16PF, controlar perfectísimamente todo esto. El campo de la evaluación psicoeducativa es inmenso y es absolutamente sugerente, ¿no? Otras variables implicadas, otras muchas que no están ahí. Los pares. Aquí la profesora Rosario Ortega ya lo citó, por ejemplo, la importancia que tienen los pares, los compañeros, sobre todo a determinadas edades más que a otras. A la adolescencia es donde más importancia tienen, pero también en el resto. Todos conocéis probablemente la anécdota de Judy Harris. Judy Harris era una estudiante de doctorado de la Universidad de Harvard, cuyo director de tesis en Harvard era George Miller, un grande de la psicología, y la expulsó de Harvard, diciéndole, mire usted, no tiene la independencia ni la originalidad que hay que tener para seguir el doctorado en Harvard. Punto. No tenía falta de más razones que esas. Judy Harris, pues no, ahí no se acabó el mundo, ahí existe el mundo de fuera de Harvard. Se fue a su casa, se casó, tuvo hijos y siguió escribiendo libros de texto para estudiantes, de psicología, de educación, etc. Y en el 95 publicó un paper en Psychological Review, que fue quien puso en el foco la importancia de los pares, con la tesis de que los pares eran mucho más importantes en el ámbito educativo que los propios padres y madres. Y ya desde ese año se inicia toda una línea de investigación. ¿Por qué hizo eso Harris, que estaba fuera del sistema académico y fuera de los investigadores? Porque no tenía prejuicios, no miraba, no sabía a los grandes de entonces, que eran los padres, la forma de socialización, el estilo parental, todo eso está muy bien, pero no tenía en cuenta. A Judith Harris, la APA, la American Psychological Association, le dio precisamente, ironías de la vida, por ese artículo el premio George Miller de investigación psicológica. La vida, por lo tanto, es complicada y no conviene amargarse más de la cuenta, ¿no? Se cierra el círculo. En español tenéis varios libros de ella, pero el clásico es El mito de la educación, que es un libro precioso en el que plantea todas estas cuestiones de la importancia de los pares, ¿no? El profesor. La variable profesor es clave. Por lo tanto, tenemos que saber evaluar su competencia. Hay toda una literatura. Eso tiene que ser el psicólogo educativo. Distintos modelos de evaluación de profesores, por supuesto. El tipo de tarea, no todo el mundo vale para todo el mundo. Aquí es donde más éxito tuvo todas las propuestas de Howard Gardner. El centro educativo. ¿Cuántos habéis estudiado modelos de evaluación de centros educativos? Pues el centro tiñe todo lo demás. Si el centro no tiene una filosofía clara, todo lo demás. Por lo tanto,
La verdad, la figura del psicólogo educativo es apasionante cuando se mira desde el punto de vista de la evaluación, porque está ahí en el centro de la evaluación de todas las variables importantes. El ambiente familiar, por ejemplo, la valoración de las familias del hecho escolar, la valoración del centro, la interacción con el centro, fundamental, incluso el entorno sociocultural. Por lo tanto, claro, si yo tuviera que dar un máster de psicología educativa, esto es lo que daría. Lo que estoy un poco de alguna manera diciéndonos cuál sería el programa, ¿no? Esto es un poco donde está el foco de las variables más importantes. Aquí se hacía esta mañana, hemos tenido la conferencia previa, es una variable tan clave en la socialización como el bullying, y el bullying, evidentemente, operativizar eso. Yo solamente cogiendo los problemas que tenía, pues cualquiera de estas que cojamos tendría esa misma especialización y los mismos problemas, ¿no? No me resisto a no dedicar 2 minutos a un caso especial de variables, porque están en boca de todos los docentes, y vosotros, vuestro interlocutor válido, siempre van a ser los docentes, lógicamente, porque todos giramos en torno al hecho del rendimiento académico. Cuando el contexto escolar se desprende del rendimiento académico, gira en el vacío, evidentemente. Por lo tanto, eso siempre es el ancla que tenemos, en torno al cual gira todo lo demás, evidentemente, ¿no? Las competencias transversales se han puesto de moda, solo 2 palabras. Y la mayoría, el problema es que no se les ha explicado a los profesores, y aquí ya se ha dicho. Muchas veces los profesores no están formados y entonces no son capaces de implementar lo que queremos. Entonces, incluso en la universidad también se habla de competencias transversales y no se les ha dicho nada, entonces cada uno entiende un poco lo que quiere, ¿no? 2 palabras sobre ellas, porque vais a tenerlas ahí y son muy difíciles de evaluar, por lo que ahora veréis. El asunto es muy simple. Los proponentes pues tenían una idea muy clara. Vamos a ver, el éxito académico no correlaciona alto con el éxito profesional. Esto es un hecho que se conoce en la investigación, es decir, el éxito académico es condición necesaria, pero no suficiente para tener éxito profesional. ¿Por qué? Porque las reglas de la academia son distintas y las demandas de la academia son distintas a las demandas del ámbito profesional. Es muy simple, por lo tanto, la regla general es esta, ¿no? Son distintas reglas del juego. No pasa nada. Entonces, las competencias transversales son aquellas competencias que potencian, que hacen que las personas saquen su máximo rendimiento profesional a su formación académica. Por eso les damos tanta importancia, pero esto no se ha explicado a los profesores. Mire usted, estos niños, estos estudiantes de universidad tienen un determinado éxito académico. ¿Qué competencias habría que añadirles al cóctel para que puedan sacarle el jugo necesario en el ámbito profesional? Y esto es muy importante, porque no queremos que la academia esté encerrada sobre sí misma, queremos que se expanda al mundo profesional. Y entonces aquí aparece el concepto de los famosos techos de cristal, que a veces se decía, techo que la persona no ve, pero que de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque le falta aspectos que no le hacen pasar de ahí, evidentemente, ¿no? Esto se ha dicho de colectivos, a veces el techo de cristal de las mujeres, etcétera, etcétera. Esto es muy importante tenerlo claro. Bueno, ¿y qué competencias son esas que potencian, digamos, que hacen que funcione la competencia académica de los estudiantes luego en el mundo profesional? Bueno, hay muchas y eso se puede debatir, pero hay algunas muy clásicas que a los profesores no se les explicó y que están trabajando a veces sobre ellas, ¿no? La más típica es la inteligencia emocional. Si tú un físico o en el caso o cualquier otro nivel de la enseñanza, ¿no?, tiene muy buena competencia física, pero si no domina algunos de estos aspectos, solo con el conocimiento profesional de física va a llegar a un techo de cristal. Por lo tanto, bueno, muy clásicas, el modelo clásico de inteligencia emocional, el autoconocimiento, que no son cosas nuevas, porque ya me diréis a mí el autoconocimiento, el conocerse un poco, el no tener una idea muy distorsionada de uno mismo, que te cree problemas, evidentemente, ¿no? ¿Quién no ha conocido a alguien que creyéndose muy gracioso es insoportable, ¿no? Pues esto es un ejemplo, es una persona que tiene absolutamente distorsionada su manera. Entonces, claro, va a tener problemas continuamente, ¿no? Pero esto es más antiguo que otra cosa. Cuando los griegos iban a Delfos, en el frontispicio del templo de Apolo, que ponía «Gnóscete ipsum», conócete a ti mismo. Evidente, es por donde hay que empezar, ¿no? Control emocional. ¿Cómo alguien va a aspirar a supervisar a alguien si a la mínima pierde el control? O la motivación, o la inteligencia interpersonal, la empatía, las habilidades sociales. Aquí sabéis
que el premio Princesa de Asturias de 2007, creo que fue, no estoy seguro, Howard Gardner fue un poco el iniciador de esta cuestión cuando en su modelo de inteligencias múltiples, una de las que propuso fue la inteligencia intra e interpersonal. Goleman, un alumno suyo de Harvard, pues plantó su famoso texto de la inteligencia emocional en el 95 y bueno, siempre lo ponemos de ejemplo en la academia porque es como, sin añadir ningún conocimiento nuevo a los existentes, Goleman en el libro que hace, nada nuevo, no aporta ni un solo dato nuevo que no conociesen los psicólogos estudiando en el ámbito de la personalidad, naturalmente. Sin embargo, se hizo, y lo que más nos molesta a los académicos, se hizo de oro, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? La vida es dura, evidentemente, ¿no? Bien, estas son de las competencias, pero no solo son estas las competencias transversales, es más que más utilizadas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Empresa, los de recursos humanos, ¿qué tienen encima de la mesa cuando van a seleccionar un físico? Que sepa física. Eso no es negociable. Las transversales no suman con las específicas. Si tú tienes que ser psicólogo educativo, lo primero que tienes que saber es psicología educativa, pero luego tendrás que saber más cosas. Pues los de recursos humanos, cuando van a evaluar un informático, una vez que chequean que controla informática, lo primero, responsabilidad. Eso es una transversal. Ahora, ¿eso cómo se enseña y se evalúa? Difícil. La iniciativa, capacidad intelectual, tenacidad, creatividad, ética, lealtad, seguridad en sí mismo, discreción y unas gotitas de sinceridad nunca vienen mal en el cóctel, ¿no? Una de las habilidades sociales que peor maneja mucha gente es precisamente esta, ¿no? La de la sinceridad. La mayoría de la gente sí, pero a veces ocurre en los cursos que damos, gente, por ejemplo, no saber manejar la sinceridad, ¿no? Encontraréis gente que dice, yo soy muy sincero, yo siempre digo lo que pienso. Hombre, tenga cuidado. Es decir, los jóvenes, decía el clásico, pensando ser sinceros, son sencillamente groseros. Es decir, el límite entre la sinceridad y la grosería es tan fino que si no sabes manejarlo tendrás muchos problemas. Por poner un ejemplo, ¿no? Uno no puede llegar a la oficina por la mañana y, aunque sea verdad, decirle a la compañera, oye, qué feo te encuentro hoy, has engordado, ¿no? Bueno, en fin, igual es verdad, pero vamos a ver. Esto lo entiende la mayoría de la gente, pero luego hay casos que es penoso, gente muy competente específicamente que no lo controlan, y ahí es la labor que nos ocurre muchas veces de enseñarles con este tipo de cuestiones, porque les está causando un verdadero techo de cristal, un cortocircuito en las posibilidades que esa persona tendría, ¿no? Y los del Instituto Nacional de Empresa, los de recursos humanos, hay que enseñárselo muy bien a los estudiantes. Yo gasto tiempo en ello, porque si no, no lo saben. Oye, tú tienes que ser buen psicólogo, tienes que ser buen físico, buen tal, pero ten cuidado, cuando vayas a buscar trabajo, ¿qué habilidades sociales te van a ir? La primera, trabajo en equipo. Como nadie se los enseña a los profesores, ellos tienen el retintín de que hay que trabajar en equipo. Bueno, y está bien, no pasa nada, ¿no? Pero no entienden la lógica, no lo que subyace, porque eso hay que hacerlo así. Naturalmente, cuando uno no sabe trabajar en equipo, se convierte en una persona tóxica y rebaja el nivel de funcionamiento del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Adaptación, ganas de aprender. Sabéis que los expertos estiman que un conocimiento hoy día técnico dura 2 años más menos 2. Es decir, que máximo 4 años. Si tú no estás dispuesto a seguir aprendiendo, me da igual la informática que sepas, la psicología que sepas, me da igual todo, porque en 3-4 años estás fuera del circuito. Pensar cada uno de vosotros, si se hubiera parado de aprender hace unos años, no sabría nada. Por lo tanto, esto es muy importante, hay que detectarlo. Los de recursos humanos lo detectan muy rápidamente, ¿no? Si es una persona con ganas de seguir aprendiendo, es un marmolillo, ¿no? Que está. Por lo tanto, superación, disponibilidad. Siempre les suelen preguntar a los de recursos humanos, aunque el trabajo sea para aquí, para Madrid, le preguntarán, oye, ¿tú estarías dispuesto a viajar por todo el mundo y trabajar los fines de semana y los festivos? Si tienes 22, 23 años y tienes una duda sobre esa pregunta, estás fuera del sistema. A los 23 años tú no puedes dudar de estar disponible. Es que yo soy socio del Madrid, claro. Oye, en fin, es un ejemplo, ¿no? Organización, capacidad de comunicación, no puedo pararme, pero bueno, son para daros ideas que, como sabéis, estas transparencias yo las dono a la organización y, en fin, que probablemente os las tengáis acceso a ellas y, en fin, sin copiarlas y publicarlas con vuestro nombre, pues podéis utilizarlas razonablemente. Google, que es donde todos los machos alfa y hembras alfa quieren trabajar, ¿qué pide a los que aspiren a trabajar allí? Razonamiento analítico, bueno, inteligencia. Capacidad de comunicación. Hay que comunicar. Mirad, si tú haces algo bien y lo comunicas mal, eso no existe. Si tú haces algo bien y lo comunicas mal, está mal hecho.
Eso hay que metérselo en la cabeza. No existe nada bien hecho y mal comunicado. Por lo tanto, es muy, muy importante. Deseo de experimentar. Ya no hay conocimientos algorítmicos con fórmulas, es simulación, experimentación. Google no dice, voy a tener grandes teorías a ver si la gente prefiere el azul o el gris. No, no. Pone el azul o el gris y cuenta los clics. Experimenta, evidentemente. Saber trabajar en equipo, veis cómo sale. Y pasión y liderazgo. Si no te gusta lo que haces, va a ser difícil que dediques 4.000 horas al año a trabajar, que es lo que se estima que hay que trabajar si quieres estar en el top 10 de tu profesión. Si tú quieres estar entre los mejores, al menos 4.000 horas al año. Bueno, puedes no querer estar, no pasa nada. Pero bueno, conviene saber que si quieres estar 4.000 horas, echar cálculos así mentales, veréis que es complicado sacarlas. Bueno, y la personalidad emprendedora, de la que todo el mundo habla, es un poco otro tema manido. Pues bueno, ojo, hay ahí 8 dimensiones esenciales de la personalidad de los emprendedores. Pues si alguno queréis trabajar en esto, es importante en la escuela estimular este tipo de cuestiones, pero los aspectos de personalidad son una pequeña parte importante. Ahí tenéis las 8 dimensiones, hay otros naturalmente, ¿no? Bueno, sobre qué evaluar, os he hecho un pequeño repaso porque no tengo tiempo para más, pero os da una panorámica de la riqueza que tenéis como psicólogos educativos para evaluar, para las variables, y claro, lo mucho que hay que trabajar y estudiar para estar al cabo de todo eso, ¿no? La segunda de las 7 cuestiones, ¿qué partes están legítimamente implicadas? Tened cuidado al evaluar. Siempre hay mucha gente legítimamente implicada. En el contexto educativo, por ejemplo, está la administración, que de alguna manera en la cual delega la sociedad para ello. De servicio de inspección, las consejerías, están los profesores, los directores de centro, por supuesto estáis vosotros, pero luego están los padres, están los alumnos. Ojo, porque cada uno tiene un papel, están legítimamente implicados. Si vosotros, un caso que me pasó recientemente, una consejería de una región que no voy a decir, que quería evaluar a los profesores, y quería que el instrumento, que el cuestionario estuviera muy bien, y tenía un lío montado con los sindicatos, digo, que es cuestionar ni 8 cuartos, o sea, aquí no hay nada que hacer, tú sencillamente has metido la pata, no has tenido en cuenta una de las partes legítimamente implicadas, y tienes aquí un guirigay que hagas el cuestionario que hagas, no funciona. Por lo tanto, es muy, muy importante, hay que ser sensato en este tipo de cuestiones, ¿no? El quien evalúa, pues hay muchos agentes evaluadores en el contexto que os vais a mover, pero un poco repito lo que os vengo diciendo. Ahí los expertos vais a ser vosotros. Pero claro, hay que demostrarlo. Si resulta que acuden a ti una vez, oye, ¿qué esto? Y no sabes dar respuestas, sencillamente vas a quedar relegado. Esto hay que tenerlo claro también. A veces el tener responsabilidad hay que ganársela, lógicamente, ¿no? Ahora, si das una buena respuesta, oye, ¿cómo evalúo yo tal, esto, lo otro? Y dais buenas respuestas, eso es importante, ¿no? Y luego está el cómo, ¿no? El cómo siempre es la evaluación que se haga, siempre tienen que estar basadas en evidencias. Y los instrumentos, pues, bueno, aquí entramos los psicómetros, pero ahí habéis tenido mucha formación, tiene que ser objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que esas evidencias sean importantes. Esto es, yo diría, casi lo relativamente más fácil de conseguir. Pero hay que hacerlo, ¿eh? A veces uno ve por ahí instrumentos, o hay que tener cuidado. Hay aspectos, cuando uno tiene que evaluarlos, no os quiero meter en líos, pero imaginaos que os plantean, oiga, ¿cómo evalúo la participación del estudiante en clase de una manera objetiva? Lo dejo ahí, a ver qué se os ocurre. Hay cuestiones muy peliagudas. Oiga, ¿qué papel debo de dar a la coevaluación? Temas así como muy modernos y tal, ¿no? Que es terriblemente fácil caer en la demagogia. Nadie duda que la participación sea importante, por poner un ejemplo. ¿Quién lo va a dudar? Ahora, ¿cómo se evalúa eso objetivamente? Ese tipo de cuestiones están dentro del meollo de la matriz en la que os vais a mover, ¿no? Nunca olvidéis la filosofía inspiradora de la evaluación psicoeducativa, que es la equidad, evaluar a todo el mundo por el mismo rasero. Es que, claro, si olvidamos eso, todos los sistemas de evaluación que diseñemos cometeremos graves errores. La equidad no es negociable. Todo el mundo por igual. Hay que evitar los sesgos de sexo, de raza, de religión, de ideología, etcétera. Si los evaluadores... así nació, ese es el origen de la evaluación objetiva, el evitar todos los sesgos sociales y todos los sesgos de otro tipo. Eso no es negociable, evidentemente, ¿no? Bien, el apartado era la información. Fijaos, esto es muy importante, a veces se descuida. En el último Congreso Europeo de Metodología que tuvimos en Santiago de Compostela, la lección central del Congreso que dio el profesor Ronald Hambleton era sobre la elaboración de informes. ¿Por qué?
Porque estamos cansados de ver que la gente, los expertos, evalúan de manera adecuada a veces, pero luego hacen unos informes lamentables. ¿No? Entonces, cuando uno hace una evaluación, hay que tener diseñados los distintos modelos de informes que va a hacer en función del receptor. Y no es lo mismo el informe para el director, que el informe para el ejecutivo, para el político de turno, que el informe, etcétera, etcétera. Eso hay que tenerlo muy bien diseñado. Porque, no olvidéis, si el informe no se entiende bien, la evaluación va a estar mal hecha. Y la gente no tiene tiempo. Eso es tocho, eso no vale para nada. Eso es para expertos, para azotarse entre los expertos, eso está bien. Pero luego, los informes, en función de quién se decida, hay que hacerlos y hay que ensayarlo y cómo se hacen y si lo entienden o no lo entienden. Eso es muy, muy importante. La comprensibilidad del informe. Esto se falla con... Entonces, en psicometría hay toda una línea de especialización de esto. En esencia hay que hacer estudios piloto, hay que experimentar, hay que comprobar a ver si el receptor va a entenderlo. Esto es muy importante. Y los planes de mejora, uno no se evalúa por evaluar, hay que evaluar para mejorar. Entonces hay que diseñar planes de mejora que permitan que sean objetivos, medibles y que evitar generalizaciones, ¿no? Pues ahí pongo un ejemplo de una gente muy bien intencionada y tal, que decía, bueno, el objetivo del plan de mejora es reculturalización del centro. Bueno, esto es una cosa bien intencionada, pero ¿qué es eso? Eso no es medible, no es cuantificable, no es objetivable. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Y muy importante, la opinión de las partes. Los expertos tendemos a aislarlos, ¿no? Hay que detectar qué está pasando, captar lo esencial de lo que opinan las partes implicadas. Es muy, muy importante, de una manera objetiva. No encerrarse un poco en las cavernas de los expertos en los cuales todo nos cuadra. Una reflexión de fondo. Un minuto de filosofía. Medir lo psicológico y lo psicoeducativo no es fácil, ¿no? Es complejo, pero es sumamente interesante, evidentemente, ¿no? Yo, cuando discuto con mis compañeros del departamento de física de mi universidad, ya les tengo convencidos de que la física es una simpleza, que lo difícil es la psicología y la evaluación psicológica. Y es verdad, evidentemente, ¿no? Hay dos razones por las cuales es complicado evaluar lo psicológico. Esto es un minuto de filosofía que siempre viene bien. La primera es por el propio nivel epistemológico de la psicología, el nivel de conocimiento, nuestras variables, y otra es la naturaleza de lo psicológico. Dejadme que haga una pequeña excursión sobre esto. Este esquema hay que tenerlo muy claro. Yo he puesto ahí distintos ámbitos del conocimiento, de lo más básico a lo menos básico, ¿no? Lo físico es más básico que lo químico es más básico que lo biológico. ¿No os imagináis? Los físicos consideran al resto unos simples y unos superficiales. Los químicos consideran a los biólogos, bueno, por favor, ¿qué es eso de biología de organismos y sistemas? Esto es una simpleza, al final todo es química. Y bueno, los psicólogos, la naturaleza epistemológica de la psicología está ahí entre lo biológico y lo educativo, cultural, sociológico. Y por eso nuestras variables están teñidas de bio, de psico y de socio. Y por eso son tan interesantes y son tan elusivas de medir. Pero de ahí su interés. Entonces, algún psicólogo ingenuo puede pensar que alguna solución, algún problema psicológico va a venir por el reduccionismo biológico. Es un ingenuo. El cerebro nunca va a explicar la conducta humana ni el comportamiento humano. Y la mera sociología cultural y educativa tampoco. Es que si fuera así, desapareceríamos como necesidad. Las variables psicológicas hunden sus raíces en lo neurobiológico, hunden sus ramas en lo educativo y sociológico, pero tienen su propia naturaleza psicológica. Y cuando estudiamos la inteligencia, la extroversión, el neuroticismo, la esquizotipia, etcétera, pues tenemos esos componentes, ese carácter biopsicosocial que las caracteriza, y por eso tiene justo ese cariz, que es el que da esa dificultad a veces en evaluarlas de manera objetiva, pero también es su interés. Lo mismo digo, tan grave es el reduccionismo biológico como el reduccionismo sociocultural. Si alguien piensa que las adicciones son un mero reflejo de la matriz social educativa en la que uno se cría, entonces no ha entendido nada. Entonces usted no es psicólogo, será otra cosa, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, hay que tener siempre presente el componente, la varianza que explica el aspecto psicológico. La neurosis no es... Naturalmente que tiene aspectos biológicos, naturalmente que tiene aspectos socioculturales, pero tiene otro fundamental que es el psicológico, la psique, la responsabilidad, evidentemente, ¿no?
Y luego otra razón por la cual es difícil es porque es muy reciente filogenéticamente. Es decir, que somos muy nuevos los humanos. Entonces, claro, tenemos ese carácter de recién llegados al circuito. Y os hago una pregunta que yo a veces pongo a los estudiantes del máster de Psicología General Sanitaria. Haga un ensayo sobre qué edad tiene lo psicológico. Bueno, pues no voy a poneros como deberes hacer ese ensayo, pero es interesante como reflexión de fondo, ¿no? Voy a haceros la pregunta un poco más operativa, ¿sabéis? De ir de lo general, como los documentales de la 2, ¿no? De lo general. ¿Sabéis qué edad tiene el universo? Bueno, menos mal que había esta conferencia, ¿eh? La D, 15.000 millones de años. ¿Sabéis qué edad tiene la Tierra? La B, 4.500 millones de años. ¿Sabéis qué edad tiene la vida? La D, 3.000 millones de años. O sea que lo psicológico tiene menos de 3.000 millones de años. Esa sería una respuesta. Pero bueno, y el Homo sapiens, nosotros, con esa pequeña gotita de neandertal que llevamos dentro, al parecer, en torno a un 2%. El sapiens, ¿desde cuándo anda circulando por ahí? Ese objeto oscuro de la psicología. Solo 200.000 años. En Europa llegaron hace 40.000. 200.000 aparece en África. Eso es lo que me refiero. Entonces, un ser tan reciente es lógico que sea difícil de estudiar y tan interesante, ciertamente, ¿no? Si lo ponemos así en un año cósmico, pues como que... bueno, voy a pasar un poco esto. En el mes de un año cósmico, un poco por centrar en un año toda esta existencia, lo interesante es el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre veis ahí que cómo los humanos llegamos el 31 de diciembre. ¿Por qué un psicólogo tiene que tener claro esto? Porque si no pueden tener una idea de lo humano para explicar las variables claves muy superficial. Y tiene que entender 3.000 millones de existencia de lo vivo para entender algo de lo potente humano. O sea, a veces la gente cree que es que con 2 lecciones de educación yo cambio. Bueno, usted cambia, en fin, cuidado. Entonces, los humanos son muy recientes, el 31 de diciembre. En términos cósmicos llevamos hora y media. Hora y media. ¿Y qué hemos hecho en hora y media? Hombre, cositas. Ahí pongo algunas y podríamos discutir, bueno, y de esa, la agricultura, el alfabeto. Podríamos discutir, si tuviéramos tiempo, a veces con mis alumnos, ¿cuál de ellas nos hace más humanos? Es discutible, ¿no? Muchos los alumnos de ahora dicen mucho el alfabeto, porque están muy influidos por el software. Es como si de repente nos apareciese el software, ¿no? Y toda la civilización actual es del primer segundo o sea, fijaos, las cruzadas hace 2 segundos y el Renacimiento hace 1. Y la educación de Finlandia y del otro lado pues lleva aquí, en fin, unos milisegundos. Entonces, actúan sobre lo humano que lleva miles de millones de años y que, por lo tanto, son parte del juego para entender lo humano, pero son parte, no van a explicarlo todo. Esta idea es muy importante tenerla clara, ¿no? Por ejemplo, cito, el 36% de nuestro genoma es común con el del gusano. Así que, entre otras cosas, esto sirve para que cuando te insulten como gusano lo consideres una descripción incompleta y no un insulto, ¿no? Solo alude al 36% de mí. 2 minutos, bueno, pues en 2 minutos, en fin, casi me sobra. Bueno, voy a comentaros en 2 minutos o casi, me pongo a 5 minutos. Voy a saltarme cosas que tenía por aquí, pero voy a comentaros así un poco perspectivas de futuro, qué estamos haciendo. Decía aquí cosas, complejidades. Os traía aquí en España, a muchos de vosotros conoceréis a Mariano Hiela, que fue el introductor de la evaluación en España. Estudió en los años 40 en Chicago con Thurston y tuve el honor de ser su ayudante aquí bastantes años, y fue un gran impulso a la psicología en general y a los aspectos evaluativos. Este profesor tiene mucha relación con España en los últimos 25 años, Ronald Hambleton. Yo disfruté una beca Fulbright con él en los años 80
y luego media España ha pasado por su departamento de la Universidad de Massachusetts, porque es uno de los más... Él trabaja en el School of Education de la Universidad de Massachusetts. Que sepáis que la mayoría de la psicometría actual se hace en departamentos de educación. ¿Por qué? Porque la evaluación educativa ha cobrado mucha más importancia que la evaluación psicológica. O sea que los grandes avances que están produciendo actualmente, casi todos están en los ámbitos educativos. Los grandes desarrollos se están dando en los modelos de medida, se están dando en la tecnología que utilizamos, en el tipo de ítems, en la fiabilidad, en la validez y en las nuevas tecnologías que estamos desarrollando. O sea que hay ahí un gran avance. Yo solamente voy a dedicaros estos 2 minutillos para comentaros un poco sobre por dónde veo yo las líneas de futuro. Estos aspectos los tenéis un poco desarrollados en las transparencias que he puesto ahí. Entonces voy a centrarme en los 2 minutos que me quedan en cómo veo yo las perspectivas de futuro, ¿de acuerdo? Bien. Aquí os ponía ítems de los cuales se usan en educativa modernamente, ítems informatizados, de los que usa el examen PISA, por ejemplo, desarrollar gráficos. Está habiendo un gran avance en el desarrollo de ítems informatizados, que están invadiendo la educación. Actualmente los sistemas, por ejemplo, de corrección de ensayos, de pruebas de desarrollo, se hace mediante programas de ordenador sin ningún problema. Puede pareceros imposible, pero el software que se maneja actualmente para corregir un ensayo sobre la Revolución Francesa, sobre lo que sea, funciona perfectamente. Bueno, perspectivas de futuro. Hay que ser cautos con el futuro. Nada de lo importante del futuro es predecible, que lo sepáis. Hay un libro famoso de este economista y matemático de Harvard, Nassim Taleb, que se titula El cisne negro, que si tenéis tiempo podéis leer, en el cual muestra cómo las cosas importantes nunca se predijeron. No obstante, os haré unos comentarios sobre cómo veo yo el futuro. Esta ecuación que os habrán enseñado, si hicisteis la asignatura de antropología, de Leslie White, es un antropólogo y psicólogo muy famoso. Dice, la cultura depende de 2 parámetros, la energía que maneja en ese momento la humanidad y la tecnología que tiene para conseguirla. Y es verdad, esto es la gran fórmula. Dependemos por lo tanto la tecnología tiñe lo que somos capaces de hacer y naturalmente tiñe también los sistemas de evaluación, no podía ser de otra manera, que utilizamos, ¿no? Hay una lucha preciosa de futuro entre nuestra inteligencia, que es la del carbono, y la inteligencia de los ordenadores, que es la del cuarzo, la de la arena. Estamos en una batalla tensa, que vamos ganando los del carbono, porque bueno, mantenemos el enchufe y tal, pero no sabemos lo que durará. Pronto empezarán a reproducirse, pronto empezarán a independizarse de nosotros, ¿no? Yo siempre tengo la fantasía que por la noche los ordenadores y las tablets procrean y hay una gran invasión, ¿no? En términos gráficos, si Miguel Ángel pintara hoy la Capella Sistina, tendría que pintar esto. Es el interface, ¿qué pasa ahí, no? Y en evaluación nos pasa un poco igual, ya ahora os comentaré. O esto, a veces es verdad que una imagen vale más de... Ahí estamos, esa batalla que tenemos. No olvidéis que también conviene decir que la instrumentación y lo tecnológico avanza fuertemente, pero lo esencial no cambia desde los siglos. Quiero decir que no. A veces hay gente que confunde los medios y los instrumentos con lo esencial. Lo esencial no cambia desde lo que dijo Aristóteles y demás, ¿no? Las pasiones, las aspiraciones, etc. Otra cosa es que tenemos muchos medios. La agresión, se dijo aquí esta mañana, pues ese atributo humano con sus pros y sus contras, ese instinto tan potente no cambia, pero en función de la tecnología lo canalizamos. Y si tienes redes sociales, pues son las redes sociales, y si tienes lo que tienes, y si tienes palos, das a palos, y si tienes electricidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es así, ¿no? Hay que entender bien ese carácter instrumental. Y en evaluación lo mismo. Y películas, los psicólogos tenemos que seguir muy de cerca a los artistas, porque aunque no tienen formación psicológica regulada, son brillantes en sus insights. Lo que nos dijeron en estas películas Fritz Lang, o Stanley Kubrick, o Ridley Scott, o los hermanos Wachowski, o Spielberg, está ahí. Lo que yo quiero decir ahora lo dijeron ellos fantásticamente, y es esa incidencia, esa penetración de lo tecnológico en nuestra actividad diaria de evaluación, ¿no? Las nuevas tecnologías en este campo, ¿en qué influyen? Mirad, en estas 5 cosas. En el diseño de instrumentos, en la generación de los ítems.
Hay un gran avance, por ejemplo, en la clonación de ítems. Un cubano de origen cubano, Isaac Béjar, trabajando en el Educational Testing Service, su especialización es clonación de ítems. Hacer ítems es muy caro, se estima que desde que alguien se pone a hacer el ítem hasta que está listo para usar cuesta unos $1000, pues claro, clonarlos es importante. La presentación de los ítems en pantallas, la puntuación de las pruebas, todo está cambiando. Y la evaluación a distancia. Prácticamente toda la evaluación hoy se hace a distancia. Esto es lo que hay. Termino. Cuando le preguntamos a Van der Linden, que es un psicólogo holandés trabajando en Estados Unidos, es el que dirige el departamento de investigación de McGraw-Hill, pues lo que dice es mayor automatización, generación automática de ítems. La gran multinacional SHL prácticamente hace todo online, por lo tanto, la gamificación. La evaluación se parece cada más a Mario Bros, a los juegos, evidentemente. Ya las empresas están adoptando la gamificación, o llaman a los economistas juegos buenos, es decir, utilización, porque el juego está metido digamos, en nuestros genes realmente, ¿no? Y la psicometría punto 2, en lo que estamos trabajando, y con esto acabo, el uso de smartphones para evaluar. Ahora mismo ya no es ciencia ficción. Aquí estaba antes la presidenta del Colegio de Psicólogos de La Rioja, pues nuestro colega Eduardo Fonseca en La Rioja está diseñando unos sistemas de evaluación que evalúan 10 o 15 veces al día mediante un bit. En el smartphone aparece un bit y te evalúan. Por lo tanto, eso abre unas posibilidades terribles de enviarle continuamente, evaluación continua, mediante terminales de smartphone. Es lo que se está haciendo, son proyectos ya concretos, ¿no? La EFPA, la European Federation of Psychologists Associations, ha creado una comisión para el e-health, para el tratamiento de la salud a través de la red. Hay muchos programas de e-education, de educación, por supuesto, online. Las redes sociales. Nosotros estamos trabajando en un trabajo que se publicó recientemente en una famosa revista, PNAS, Proceedings of National Academy of Science, es una de las mejores del mundo, un artículo del grupo de Cambridge, en la cual el análisis de los me gusta que la gente hace en Facebook es mejor predictor de la personalidad que el Big Five. Y eso, para evaluar ese tipo de datos de rastro que dejamos en la red, mediante, por ejemplo, los likes, los me gusta, aparece una nueva rama de especialización que es el data mining, la minería de los datos, el extraer los datos de ahí, que es muy complicado. Muy parecido a ese data mining, a la minería de los datos para evaluar los potenciales evocados y el tipo de ondas que genera el cerebro. Están muy parecidas, ¿no? Por lo tanto, hay una evolución fantástica. Esta es mi conclusión final. Vivimos tiempos excitantes, ya que es duro excitarse con la evaluación, pero bueno, hay todo tipo de fetichismos. Con una impresión muy positiva de la ebullición y los cambios que están teniendo lugar en el ámbito de la evaluación psicoeducativa. Así que no hay que perdérselo, porque yo os animo con ello. Hay un campo ahí fantástico, ¿no? Unas variables os gustarán más que otras, pero... muchas gracias. Necesitábamos otras 45 horas, pero vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias, de verdad que pues nos ha gustado a mí personalmente mucho tu exposición, y tenemos 1 o 2 preguntas máximo, a ver si somos también así rápidos, que para estar luego, sabéis, a las 4 aquí en punto. Gracias. Mire, quería saber su opinión sobre la evaluación de actitudes en el ámbito educativo, que pensé que igual lo iba a tocar, y sobre todo también en el ámbito universitario. Sí. La evaluación ético y quién debería hacerla. La evaluación de actitudes es un tema técnicamente razonablemente bien resuelto, aunque tiene sus problemas, todo un campo de especialización, porque se utilizan las escalas tipo Likert o otras, hay problemas. El problema de la evaluación de actitudes, el defecto que observo yo en muchos contextos educativos cuando evalúan las actitudes, es mezclarlo. Por ejemplo, trabajando con maestros, tienen una tendencia natural a considerar sumatorio. Este niño en la prueba que he hecho tiene un 7, pero como trabaja tanto y tiene tan buena actitud, le pongo un 8. Eso es una injusticia terrible. Cuando se evalúa instrucción y no se mezcla.
Esto es muy... lo entiendes, pero por tanto hay que tener cuidado. Hay que valorar las actitudes porque, sobre todo, con el objeto de si ves que alguien tiene unas capacidades y unas posibilidades y no las está sacando el jugo suficiente por determinadas actitudes, a lo mejor tú puedes ayudarle, incidir ahí. Eso es la labor fundamental de la evaluación de las actitudes. A nivel universitario ya es diferente, evidentemente, porque ya estamos tratando de gente adulta y a nivel universitario, aparte de la motivación y demás, lo que tiene que predominar es nuestras evaluaciones van a estar fundamentalmente centradas en los aspectos más instructivos, que duda cabe, ¿no? Eso no puedes mezclar y hay que tener cuidado porque hay a veces... con buena voluntad se hacen verdaderas barbaridades, pero claro, de buenas intenciones está el infierno empedrado, ¿no? Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con mezclar una cosa con la otra. O sea, sí hay que evaluarlas bien, pero cuidado no mezclarlas con el aspecto de la evaluación de instrucción, claro. Bueno, buenos días, profesor Muñiz, muchas gracias por esta presentación. Bueno, me presento yo, soy Carmen Moreno, profesora de Evaluación Psicológica de la UNED. Y bueno, te conozco. Sí, nos por conocemos. Los papeles. Sí, por todas partes. Pero bueno, quería presentar una reflexión y una preocupación desde mi enseñanza en la evaluación psicológica. Y es que estoy preparando un nuevo libro de evaluación donde mi lema es bajar el nivel para subir el nivel. Y me explico. Me preocupa mucho el que estamos hablando de test, la evaluación de los test, estamos ya por la 4ª edición, en fin, todos colaboramos, estamos muy implicados, pero el proceso de evaluación psicológica, que me voy a centrar en él, es importante ver cómo seleccionamos variables. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué variables seleccionamos? Aquí se ha explicado muy bien la necesidad de unos conocimientos básicos para saber luego qué variables seleccionar. A partir de las variables, seleccionar los instrumentos. Evaluar no es aplicar test. Evaluar es todo el proceso de evaluación. Me preocupa mucho que los estudiantes e incluso profesionales no sepan utilizar los baremos, interpretarlos, conocer la especificidad de las pruebas, sobre todo para el diagnóstico clínico, cuántos falsos positivos, cuántos falsos negativos. Me preocupa que en la hora... Termino enseguida. Los informes, vale, que comparan las puntuaciones por igual de un test que de otro. No se puede comparar un percentil con una T, con un eneatipo. No se pueden comparar, no nos están diciendo lo mismo. Hemos de ver si la prueba está hecha con una media de 50 y desviación típica de 10 o de 3. Entonces, todos estos aspectos, perdone, pero quería expresarlos y quería saber su opinión, porque mi lema está siendo bajar el nivel, porque quizás estamos enseñando pensando que ya saben un montón de cosas que no saben. Y finalmente esto repercute en un buen informe o en un mal informe, en una buena conclusión, un buen diagnóstico o un mal diagnóstico. Solamente expresarle esta preocupación y saber su opinión y muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Gracias, Carmen. Pues nada, estaremos atentos a tu libro. Y no, estoy de acuerdo contigo, claro, como no puede ser de otra. Tienes toda la razón. Naturalmente, yo aquí me he centrado en algunas cosas. Claro, evaluar va mucho más allá de meramente aplicar test, ¿no? Y hay unas guías de la propia nuestra profesora Rocío Fernández Ballesteros tiene una guía muy general del proceso amplio de evaluación y está claro. Pero bueno, justamente pues hay que mentalizarse de que son campos que van creciendo, que hay que conocer muchas cosas y todos los que has citado, efectivamente, tenemos que evitar, como profesores e investigadores, que se haga mal, no por el mero hecho de hacerlo mal, porque es que tiene repercusiones deontológicas, es decir, la gente, el usuario, tiene el derecho a ser adecuadamente evaluado. Esto es muy, muy importante. Y estamos a veces escribiendo, como decía antes, líneas en las historias de la gente que van a repercutir. En ese sentido, tenemos mucha responsabilidad en hacerlo bien, lógicamente. Vamos, totalmente de acuerdo contigo. Queda una pregunta muy rápida, Jesús. ¿Tienes buenos pulmones para...? Muy rápida. Bueno, gracias y enhorabuena. Solamente una consideración, si se me permite. A ese esquema tan completo
le añadiría lo que para mí es fundamental, que son las dos preguntas previas, que es el por qué evaluar y el para qué evaluar. Y creo que ahí está el quid de la cuestión y de nuestra diferencia con las personas que trabajan en el ámbito educativo. Ellos están posicionados en un modelo cualitativo, nosotros estamos posicionados en un modelo cuantitativo, y todos los instrumentos y la mayor parte de las decisiones de evaluación son en este contexto. Por tanto, es muy legítimo para ellos que evalúe el profesor, que ellos creen sus propios instrumentos. O sea, yo me encuentro gente que no tiene ningún problema en su clase. ¿Usted qué está haciendo? Estoy evaluando el autoconcepto de mis alumnos. ¿Así? ¿Cómo lo ha hecho? Pues mire, acabo de hacer este cuestionario de CITEN. Claro. Pues este es el problema. Por eso nos han dejado fuera del sistema educativo, porque estamos en modelos antagónicos, ¿no? Entonces, esto deberíamos de abordarlo y explicarlo. ¿Qué opinión le merece? Gracias. Sí, no, Jesús, ¿qué te voy a decir a ti? Que decir, no, yo tienes razón en estas dos. Yo esas dos preguntas es que las tengo subsumidas en nosotros, pero vamos, fundamental. Sí, tampoco hay que. Yo aquí no predetermino. En la evaluación debe compaginarse perfectamente aspectos más cualitativos y más cuantitativos. Son absolutamente complementarios. No hay ninguna oposición realmente. De hecho, es muy fecundo el que sean combinar ambos aspectos, ¿no? Pero hay que hacerlo bien y cuando, digamos, abogamos tanto por la objetividad, no es una cuestión retórica o, digamos, un posicionamiento de tipo intelectual. Es pensando sobre todo, y cuando se evalúa, cuando se llevan a cabo directrices internacionales, cuando dicen la evaluación de las personas debe de basarse en evidencias empíricas, es por algo. Es que esas personas merecen el respeto de ser evaluadas de una manera objetiva y basándose en algún tipo de métodos objetivos. Es que eso es muy importante saberlo. Si nosotros hacemos selección de personal, evaluamos en la escuela, evaluamos en la clínica, estamos tratando con personas y esas personas no pueden ser objeto de una opinión, y eso a veces tiene algunos aspectos que van a ser más cualitativos, otros más cuantitativos, y digamos la sabiduría del evaluador o evaluadora es combinarlos de una manera adecuada, ¿no? Yo creo que es un falso error plantearlo. Es que yo soy cualitativo y tú eres cuantitativo. No, vamos a ver. Nosotros queremos evaluar a esa persona con respeto, con deontología profesional y de una manera objetiva. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, hay que responder un poco a eso, ¿no? Y no es que lo diga yo, lo dicen todas las guías internacionales de evaluación de personas, claro. Bueno, pues muchas gracias, José Muñiz, muchas gracias a todos y nos vemos esta tarde. Hasta luego. Gracias. Bueno.